Es un excelente análisis que ha hecho Dmitry. Como Putin temía las repercusiones internas de este movimiento no violento ucraniano en Rusia. Yo quiero, con el permiso de mi hermana Berta Antunes, quiero pedirle a Kennedy Bolívar que venga y se dirija a ustedes a nombre de las Juntas Estudiantiles Patrióticas de Venezuela. Como ustedes saben, Kennedy es un líder estudiantil exiliado del movimiento grande estudiantil que hubo en el 2007. Él está exiliado porque era una de las personas más perseguidas por el régimen y no ha dejado de luchar desde que llegó aquí. Siempre lo hemos conocido en la lucha por la democracia en Venezuela y en apoyo a la resistencia estudiantil allá. Así que Kennedy, por favor. Bien, viva la libertad. Viva la libertad. Primero que nada, quiero agradecer sobre todo a la resistencia cubana, a la resistencia al amigo que nos acompaña hoy, Dmytro, un líder de la resistencia en Ucrania. Quiero agradecer también al directorio que ha hecho un trabajo de un valor incalculable con toda esa solidaridad que ha expresado en favor al pueblo de Venezuela, en favor al pueblo, a esa resistencia que hay en Cuba actualmente, y además de eso, en favor a algo que es muy preciado para el ser humano, que sin eso no somos nadie. Sin eso, la condición sine qua non de ser humano se encuentra incompleta, como es el valor de la libertad. Yo quiero también expresar unas palabras con mucha timidez porque encontrándome frente a un foro de una característica muy particular, de una larga data en la lucha por la libertad, como es el pueblo cubano, como es esa resistencia que hoy se encuentra en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, porque Venezuela además también recibió muchos compañeros y hermanos cubanos que salieron cuando estos personajes que llegaron a Cuba llegaron a arrebatarle, ya se lo habían arrebatado con una dictadura, ahora esto en nombre de una revolución fue más nada que arrebatarle la libertad al pueblo cubano, arrebatarle lo que es lo preciado en un país como es una democracia, y además de eso, con todas las aberraciones habidas y por haber de estos sujetos que todavía, ante la complacencia del mundo y de muchos gobiernos, y que ante la complacencia además durante muchas décadas de muchos gobiernos, como por ejemplo también el gobierno de Estados Unidos, creo que fueron esos cubanos que dieron su vida también, que no podemos olvidar, y que bueno, con mucha timidez quiero dirigir a ustedes un análisis muy corto, pero preciso y conciso sobre la situación en Venezuela. La situación en Venezuela, como ya la sabemos, ustedes conocen la agenda política en Venezuela que se ha impuesto. No necesitamos tener 5 dedos de frente, como decimos en el común, que es una agenda que se creó, que se fraguó ante la vista de los Castros y que hoy se impone en Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela funciona bajo las mismas condiciones que funcionan en Cuba, solamente que es un país con mucho dinero, es un país un país muy joven todavía, y la cual le ha costado, en cierto modo, imponerse, y por eso estamos en las calles de Venezuela hoy por hoy. Yo conozco muy bien el gobierno de Venezuela y conozco muy bien parte, diría yo, no mejor que ustedes, el gobierno de Cuba. Una anécdota que me sucedió en el año 2000, recuerdo cuando estuve en Cuba por 3 días, conocí un muchacho y él me habló de comunismo desde que me bajé del avión hasta el momento en que me fui a despedir en el aeropuerto. Y cosa graciosa, que ya cuando yo iba a pasar migración, él se me acerca y me dice: oye Kennedy, hazme un favor. Entonces,
¿tú puedes ayudarme con algo de dinero? Entonces, todo lo que yo te he dicho durante estos 3 días es pura mentira. Yo no soy comunista. Me dice, pero yo tampoco sabía quién eras tú. Y además de eso, yo creo en la democracia. Y te estoy pidiendo dinero es porque quiero salir de este país, quiero exiliarme y quiero exiliarme con mi familia. Entonces, esa es la historia de él y de muchos. Y es la historia de lo que sucede en Venezuela. En Venezuela, y que por cierto, no podemos olvidar tampoco que Venezuela no es un ejemplo, es el ejemplo más claro en estos momentos, pero nosotros no podemos olvidar que cuando llegó Chávez al poder, no podemos perder de vista Bolivia, no podemos perder de vista Ecuador, no podemos perder de vista Nicaragua, no podemos perder de vista Argentina, no podemos perder de vista Lula da Silva en Brasil. Y eran gobiernos de izquierda y que hoy, si bien es cierto, han sido más tímidos en la imposición de estas dictaduras, no es menos cierto que, cuidado, van por el mismo camino. Además de eso, en Venezuela sucede algo curioso y que la gente no lo ve, que es el caso que también pasa con Cuba. Mucha gente piensa que el gobierno venezolano apoya al pueblo cubano, que esos barriles de petróleo que se le dan a Cuba se le dan al pueblo de Cuba. Y eso es totalmente falso. Eso es para mantener la represión, para mantener una dictadura. Eso va dirigido al gobierno, no al pueblo de Cuba. Y lo mismo sucede con Venezuela, y que el gobierno actual de los Estados Unidos y los gobiernos anteriores, yo creo que no lo han entendido. Que el único país que a Venezuela le paga en cash el petróleo cada vez que llega acá un buque a los Estados Unidos es el gobierno de los Estados Unidos. Es el único responsable que también mantiene a un gobierno represor. Es el único que garantiza además mantener una represión con un corte muy particular que, por cierto, un señor como Eduardo Galeano decía que era una rara dictadura que había ido a 18 elecciones. Pero no es menos cierto que solamente el hecho de ir a votar y expresarse en una urna electoral cada tantos años es sinónimo de democracia. Sinónimo de democracia es respeto a los derechos humanos, y hoy en Venezuela hay más de 2.000 estudiantes que han sido procesados, que han sido heridos, que han sido torturados, que han sido asesinados producto de esta represión. Violación de derechos humanos, que eso no lo vamos a dejar de decir jamás. Delitos de lesa humanidad que deben quedar marcados para la historia, porque yo sí creo que nosotros tendremos un desenlace en el cual la libertad, la justicia y sobre todo un régimen democrático se impondrá en Venezuela. Y en consecuencia, que nunca se les olvide a los hermanos cubanos que nos acompañan en el exilio, que en consecuencia nosotros, liberando a Venezuela, iremos por Cuba, de la manera que sea y de la forma que sea. Porque hemos sido ejemplo, y para nadie es un secreto, que hemos sido un ejemplo de un país libertario, que hemos sido ejemplo de un país que conquistó países para darle su libertad. Y llegamos y nos fuimos. Si no, pregúntenselo a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia. Ojo, por cierto, Colombia se me había pasado también por alto, el gobierno colombiano también, que por cierto hemos visto en varias fotos ya cómo Juan Manuel Santos se retrataba con el sátrapa de Fidel Castro. Nosotros, no es para nadie es un secreto que en Venezuela hemos vivido de crisis en crisis, pero jamás con los precedentes que se han establecido hoy. Si les hablo de la historia de Venezuela, desde 1906, cuando en algún momento tomó el poder Juan Vicente Gómez con una dictadura
no podemos olvidar que por cierto, las luchas en Venezuela, cuando nos hemos librado de dictadura, han empezado por estudiantes universitarios. Y en el caso de la generación del 28 que se enfrentó a Gómez, fue una generación de estudiantes, que además fueron todos esos líderes presidentes de la República, después con las décadas que vinieron luego. Venezuela vivió crisis de todo tipo, pero hay dos crisis en particular. Esta crisis y la crisis que se vivió en Venezuela a través de la penetración de la guerrilla en los años 60. Y qué casualidad que se le invirtió tanto a la guerrilla en Venezuela y que no se pudo, no se impuso jamás, porque en Venezuela creemos en la lucha no violenta y hemos creído en esa lucha no violenta. Por eso fracasó la guerrilla. Una guerrilla que financió nada más y nada menos que aquellos barbudos que habían llegado al poder en Cuba, que además, amparados por esos personajes que hoy también tratan de invadir y que invadieron prácticamente, que tomaron a Ucrania, como es el gobierno de la Unión Soviética, para el momento hoy Rusia. Entonces, el momento actual de Venezuela, a pesar de la crisis política, el tema de la escasez, el tema del charco de sangre, que son los fines de semana en Venezuela, donde la cantidad de jóvenes que mueren en Venezuela no sobrepasan los 25 años. Es decir, se les cuarta su futuro a vivir, y si no a vivir, por lo menos a ser un país que le brinde futuro, prosperidad y desarrollo a estos jóvenes. Venezuela no había sido un país de exiliados. Venezuela no había sido un país donde usted iba a un supermercado y pasaran cosas tan anecdóticas como, por ejemplo, no conseguir papel higiénico. Qué casualidad que nos parecemos a Cuba. Y nos va a seguir quedando duda de que tenemos un régimen que se enquistó también en el poder en Venezuela, amparado por el gobierno venezolano como es el gobierno de los Castro. Para nadie es un secreto que en Venezuela la corrupción es galopante. Para nadie es un secreto que Venezuela se convirtió en un país rentista. Para nadie es un secreto que la deuda pública sobrepasa el 156% desde cuando llegó Chávez al poder a estos momentos. Pero además de eso, un gobierno socialista que hay que mirarlo con lupa, porque es un gobierno que nunca ganó sindicatos y que nunca ganó universidades, y las universidades públicas además. Yo vengo de ser dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios en Venezuela. En el año 2002 fui herido de bala por aquella personaje que, por cierto, se formaba también en Cuba y que fue una de las ideólogos de los círculos bolivarianos, como fue Lina Ron. En los años que precedieron toda esa lucha hasta llegar hasta el 2002, nosotros sabíamos ya, y le estoy hablando hace ya más de una década, se sabía que ya los cubanos, el G2 cubano, trabajaba en conjunto con algunas cosas en particular del gobierno. Pero hoy es grosero, hoy es frontal además. El Ministerio de Interior y Justicia, que es lo que maneja las relaciones de los individuos, por ejemplo, las relaciones particulares como son el tema de nacimiento, los registros de nacimiento, los registros de lo que es un acta de matrimonio, lo que es cómo usted deja sentado sobre un libro y sobre un acta en la propiedad que usted posee, la venta y la compra de esa propiedad, lo manejan los cubanos. Pero además de eso, manejan el Consejo Nacional Electoral. Y qué casualidad que ellos hablan de elecciones, evidentemente porque sabemos, y no es que me lo contaron, es que yo lo viví. Y fui testigo, por ejemplo, cuando Antonio Ledesma ganó las elecciones de la alcaldía metropolitana, yo era uno de los testigos principales ante el Consejo Nacional Electoral, y en ese tiempo recuerdo perfectamente cómo estaba el gobierno a través de Aristóbulo Isturi, que era el otro candidato en ese momento,
el gobierno estaba asesorado por cubanos. Entonces, no hay secretos acá. Es una dictadura y yo quiero que ustedes lleven ese mensaje con ustedes. Venezuela está atravesando un momento muy difícil, sin precedentes. Yo que me conozco la historia del país, les comento que jamás en ninguna etapa de este proceso histórico de Venezuela desde hace un siglo para acá hay un hecho donde, por ejemplo, cosas como dispararle en la cara con una escopeta de perdigones a una mujer, a una muchacha que solamente protestaba con una olla, con una cacerola en ese momento, jamás había sucedido. Pero además de eso, la tortura psicológica, violaciones con fusil en el ámbito militar, una actriz con un disparo en la cabeza. Entonces, no es de parecer raro que esto es una agenda que sabemos de dónde viene y que además son los mejores conocedores de ajusticiamiento, de tortura, de encarcelamiento y de callar todo tipo de disidencias, como es el régimen que gobierna Cuba y que además ustedes los cubanos conocen bastante bien. Por cierto, le quiero dar la bienvenida a Marisela. Marisela es la mamá de Rodri Navarro. Rodri Navarro es uno de los líderes operativos en Venezuela, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, compañero mío. Las reuniones de nosotros son 2, 3 de la mañana coordinando, tratando de ver de qué manera le cambiamos la estrategia al gobierno, de qué manera el otro día salimos y uno desde acá, bueno, aportando lo que se pueda para la lucha contra toda esta represión que hay en Venezuela. Marisela está, por cierto, exiliada, producto también de esta situación. Rodri, un joven que todavía se mantiene, es para que vean ustedes la capacidad y la madurez de las personas que están en esta lucha, de esos jóvenes que están dando la batalla hoy allá, con allanamientos, con tortura, con estudiantes presos, los han sacado de hoteles donde han tratado de quedarse en algún momento para no llegar a sus casas. Y bueno, nunca falta el sapo. Y entonces, bueno, se han llevado varios compañeros presos. Yo quiero decirles a ustedes, para cerrar, que el mensaje que les tengo es que nosotros nos comprometemos con la libertad de Cuba. Vamos a lograr primero la libertad en Venezuela y para eso estamos trabajando. Pero que le quede claro al gobierno de Cuba y que le quede claro a los demás gobiernos que hoy oprimen a su pueblo. En este siglo, a esta etapa de la humanidad, donde las condiciones deberían ser otras, no puede ser que nosotros estemos todavía enquistados en una pelea por respeto a derechos fundamentales como son respeto a la libertad y a la justicia. Hay una proclama, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fue en el 1821, que fue parte de la proclama de aquellos héroes de independencia, que decía: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Y no podemos nosotros seguir guardando ese silencio ante el atropello, ante el arrebato de las libertades en nuestros pueblos. Y sobre todo, no podemos seguir siendo nosotros no denunciantes de lo que no quieren ser los denunciantes verdaderos que deberían serlo, como es la complacencia de muchos gobiernos que hoy se sientan como si nada ha pasado en lo que sucede con respecto a lo que es Cuba, Venezuela, Nicaragua y ya sabemos todos sus aliados. Tampoco podemos esperar lo que pasó en Alemania. Reaccionamos tarde y eso no puede seguir pasando. Entonces, la reflexión para todos ustedes y mi compromiso ante ustedes es que la lucha continúa. Nosotros seguimos en pie de lucha. Seguiremos dando la batalla. Y si es de regresar a Venezuela de la manera que sea para seguir dando la batalla en las calles, lo vamos a hacer. Yo tengo un compromiso
que es con mi familia, que me quieren ver en cierto modo vivo y no preso o no muerto. Pero también tengo un compromiso conmigo y con el país, que yo tengo que el día de mañana decirle a mis hijos, eres libre porque yo luché por tu libertad. Muchas gracias.